voy a leer un poco de presentar al menos tu breve trayectoria, tus títulos. Mario Carlón es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y licenciado en Historia del Arte por la Universidad Nacional de La Plata. Es investigador del Instituto Gino Germani, profesor titular a cargo de la Cátedra Semióticas de Redes en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual entre 2013 y 2015 y coordinador del Seminario Internacional Indagación sobre lo Contemporáneo desde América Latina. Ha dictado seminarios y conferencias en múltiples encuentros académicos internacionales, particularmente en el campo de los estudios sobre mediatización. Es autor de numerosos artículos y de libros como Después del fin, una perspectiva no antropocéntrica sobre la post-TV, el post-cine y YouTube, y compilador del fin de los medios masivos, El comienzo de un debate, junto a Carlos Scolari. Y de las políticas de los internautas, nuevas formas de participación, junto a Antonio Fausto Neto, que por otra parte prologa este libro. Gracias nuevamente y Diego, adelante. Hola, bueno, buenas tardes a todos, todas. Arranco. Soy vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales. Mi lugar en esta mesa no es tanto para la expertise semiótica, que se la dejo a Mario. Recién le decía a Damián en la cola, puedo llegar a cambiar las palabras, ponemos un cartel o hacemos una seña, porque bueno, soy profesor de Derecho a la Comunicación, pero estoy muy contento de estar en la presentación del libro. Le agradezco mucho a Mario. Mario para mí es, o para nosotros, porque me permito hablar en colectivo, forma parte de un colectivo. Hablamos de la presentación de un libro que justamente tematiza la construcción de colectivos, y eso es algo que la universidad pública construye permanentemente. Y la figura de Mario es una figura que cataliza un colectivo de trabajo y de producción de conocimiento permanente que para nosotros es sumamente importante. Este libro, bueno, muchos están acá, pero muchos otros que no están, que han pasado, y este libro, bueno, es un poco un acto de justicia, ¿no? Un libro que fue editado en formato digital que logra convencer a un editor audaz para llevarlo al papel, y que nos pone ante una serie de recorridos que conjugan el análisis de casos, de algunos casos sumamente interesantes, con una actualización teórica en el campo de la semiótica general y de la semiótica de redes, y que nos hace pensar desde quienes se dedican a la especificidad de la semiótica y a quienes nos dedicamos a otros temas, porque justamente las ciencias de la comunicación nos dan esa perspectiva, la perspectiva de la interdisciplinariedad, la perspectiva del cruce, la perspectiva de la transversalidad permanente, que es un concepto caro, pero de otro lugar, el de lo transversal en el libro. Y por ejemplo, en mi caso, que vengo de dar una materia que se llama Derecho a la Comunicación, pero que tematiza fundamentalmente la cuestión de la libertad de expresión, el libro trabaja un caso emblemático, que es el de Chica Bondi, que es un caso donde se cruza la libertad de expresión, la circulación de sentido. Entonces es un caso que para nosotros es sumamente interesante, y trabajamos los mismos temas, pero desde perspectivas diferentes. Y en ese sentido creo que la obra, no solo, insisto, la obra de Mario, pero la obra del equipo, aporta a esa producción de conocimiento que lleva adelante la universidad pública permanentemente. Y aún así, la universidad, lejos de detener su capacidad de formación de profesionales y de producción de conocimiento, cada día apuesta a más. Apostamos a lo que sabemos hacer, a poner el conocimiento arriba de la mesa, de alguna manera de construirlo
como se titula el capítulo de Chicas Bondi, a deconstruir, a pensar, a desarmar, a volver a armar desde una y desde mil perspectivas. Y eso creo que es algo que debemos reivindicar la producción de conocimiento, debemos reivindicar la formación de profesionales, debemos reivindicar la investigación, la ciencia. Que yo creo que es una problemática totalmente actual, porque todos sabemos lo que está pasando hace un tiempo, ¿no? Uno lo viene diciendo, ya no es necesario expresarlo, ¿cierto? Todo el mundo mirando los celulares en todos los espacios públicos, en todos lados. La mediatización fue quedando afuera de muchos estudios hasta que estalló el tema de que todos estábamos mediatizados y que estamos todo el tiempo mediatizados, ¿cierto? Y lo interesante es que no es solo eso, sino que es lo que pasa a nivel microsocial, mesosocial y macrosocial permanentemente, y cómo afecta los comportamientos, las acciones, los modos que construimos nuestras biografías, los modos en que interactuamos con distintos colectivos, los modos en que interactuamos con las instituciones. La mediatización es un metaproceso, como se dice ahora, o un grandísimo proceso que ha entrado a ser como el motor del cambio histórico y de época, de alguna forma. No podemos pensar las sociedades actuales, como diría un teórico alemán que trabaja en mediatizaciones, Krotz, sin la mediatización. ¿No? Se podía pensar antes que los medios eran algo externo al humano, ya es difícil sostener esa idea. Coevolucionamos con los medios. Es difícil pensar la sociedad fuera de esa relación. Y para Krotz es tan importante como el urbanismo, como el individualismo, como la globalización. Es un proceso la mediatización. Y yo creo que la actualidad del libro es que, y de las primeras discusiones que comenzaron con Verón en eso, es que atiende a esa dimensión. Y la mediatización afecta tiempo y espacio. ¿En qué nos transforma como sociedad? Tiempo y espacio. Primero es el espacio, que es lo que tradicionalmente estudian los medios, toda la perspectiva de McLuhan, por ejemplo. ¿Qué es un medio? Un cambio de escala entre los asuntos humanos, ¿cierto? La ciudad, a medida que crecen los medios, se convierte en esa ciudad que los medios mediatizan. Y es como ver una carrera de Fórmula 1. ¿Vos querés ir a ver una carrera de Fórmula 1? ¿Qué querés? ¿Verla o sentirla? ¿Querés sentirla? Andá. Ahora vos la querés ver, vela por la televisión, que es el único lugar donde la vas a ver, porque no se construye la carrera de Fórmula 1 estando en un palco cuando ve pasar un auto y se acaba. La carrera se construye, entonces la ciudad se construye, el país se construye mediatizado y se transforma la idea. Y eso fue lo que pasó con la pandemia. La dificultad de saber qué iba a pasar después de la pandemia, ¿cuál era? ¿La gente va a volver a la presencialidad o va a volver? Porque si vos podés acceder a través de una pantalla a la clase y no tenés que ir físicamente, espacialmente, a cumplir con la grilla, eso entra en crisis. Y esa es la crisis que la mediatización le provoca no solo a la universidad, por ejemplo, a todas las instituciones históricas de la modernidad. Es decir, la iglesia, no tenés por qué ir a la iglesia si podés asistir a una misa virtual. Conozco autores, amigos en Brasil que se dedican a mediatización de la religión, que cuando empezaron los pastores evangélicos, la gente comía el pan en el momento en que se estaba celebrando ese momento de la misa, y entonces vos no necesitas ir a la misa, no necesitas desplazarte si crees que eso tiene valor, ¿cierto? Lo mismo, ni hablemos del cine, ¿no? Que está cada vez en una situación más compleja, no tiene nada que ver con el cine que conocimos, con lo que era la práctica social del cine, etc. Las grillas, toda institución que tiene grillas, horarios, está en crisis. Cuando Andrés me dijo, hacemos la presentación en la feria, yo digo, ¿quién va a ir? Porque uno lo primero que piensa es lo difícil que es las actividades presenciales. A la gente le interesa seguirlas virtualmente, mientras que mira otro teléfono y hace otras cosas. Entonces, digo, por suerte están todos ustedes acá y yo más que agradecido, ¿cierto? Porque es muy difícil hacer una actividad presencial. Y después afectan el tiempo, las mediatizaciones.
Y ahí hay una cosa que dice Verón, que es la mediatización provoca una aceleración del tiempo histórico. Hoy, la discusión sobre la aceleración es una discusión central en las ciencias sociales, ¿cierto? Y está viniendo fuerte de la sociología. Hay un manifiesto aceleracionista del año 2013, escrito por un teórico canadiense de formación bien marxista, que ha tenido muchísimo impacto en las ciencias sociales y la está teniendo cada vez más. Lo que le falta a esa discusión es el lugar de la mediatización en la aceleración. Y el lugar es central, porque acelera todos los procesos en los que vivimos todo el tiempo. En las prácticas cotidianas, en los fenómenos de discusión política, etc. Las cosas hoy así, y antes tenían un tiempo de desarrollo y evolución. Y hoy, por estar mediatizadas, ese tiempo es vertiginoso. Y eso genera muchos efectos a nivel de la vida de las instituciones, de los individuos, de los colectivos, etc. Entonces, cuando decimos la mediatización es un metaproceso, y probablemente estemos entrando en otra época de la manera y viviendo otra época, como les tocó vivir a los renacentistas, que de repente no se dieron cuenta y estaban viviendo en un tiempo histórico distinto. Yo creo que la mediatización está provocando una aceleración gigantesca de todo eso. Y en este libro se tratan muchos de estos fenómenos en términos de las transformaciones microsociales, mesosociales e institucionales. Y por eso se trabaja en casos, pero que no son casos a veces, ¿cierto? Sino que son casos de casos, ¿verdad? Son metacasos. Es decir, Chicas Bondi es una forma en la que circula el sentido, que en verdad lo están siguiendo muchísimos otros fenómenos todo el tiempo. No es Chicas Bondi solamente, es un modelo de caso, dice un investigador brasilero amigo, José Luis Braga. Es decir, es más que Chicas Bondi en sí mismo, y muchas de las investigaciones que nosotros hacemos en la cátedra tienen esa característica. Por ese motivo y por otro motivo, porque muchas veces esos fenómenos que parecen surgidos de abajo y menores transforman las normativas con las que vivimos todos. La ley Justina surge de una acción de los padres que después escala con comunicadores mediáticos como Juan Pablo Varsky y termina en una ley que es la ley de donación de órganos, por la cual todos estamos obligados a eso. Entonces, ¿por qué importa estudiar un caso a veces? Porque esos casos transforman la normativa en la que vivimos y transforman la vida de todos, ¿cierto? O pasó ahora este año con la ley que afecta a la edad de imputabilidad, que surge por un caso, ¿cierto? Entonces nosotros estudiamos eso que parece individual muchas veces también, y lo hacemos con los equipos, etcétera, pero que transforma la vida social muchas veces. Entonces, si pensamos que surge todo de la institución bajo las viejas formas, no estamos entendiendo las dinámicas contemporáneas. Las dinámicas contemporáneas tienen una aceleración mucho más compleja y los circuitos de circulación del sentido que se generan son mucho más complejos. No sé si ya me extendí mucho. No tengo ni idea la hora que es. Estamos bien, no quiero hablar mucho más, no sé. Andrés me dijo, un poco hablar del libro y me entusiasmo. Yo dije que la pasión es parte del trabajo. Tenemos unos minutos más. Pero ya está, se va cerrando. Vos dijiste que querías que la gente pudiera ver el libro o algo de eso, Andrés. Entonces me parece que esto, ¿no? Que la mediatización afecta el tiempo, afecta el espacio y afecta los dos fenómenos marcos en los cuales se desarrolla cualquier cultura. Y este libro un poco es eso, ¿no? Fenómenos como Chicas Bondi, por ejemplo, que era el proyecto de un fotógrafo que había comenzado a tomar fotos sin consentimiento de chicas en los colectivos de la ciudad de Buenos Aires, fue estudiado porque es un fenómeno muy propio de ese momento en que eso empezaba a estallar y lo que estalla es que el consentimiento está mal, porque
hay una presentación entre un organismo municipal que finalmente tiene un dictamen y eso provoca un desmoronamiento del proyecto en la opinión pública. Chicas Bondi, antes, si hubiera surgido antes de Ni Una Menos, iba camino a los museos, porque nunca se pidió permiso para tomar fotografía. La historia de la fotografía, de los fotógrafos históricos, callejeros, de los grandes fotógrafos, se hizo sin consentimiento. Walker Evans tiene un proyecto semejante que publicaba fotografías, tomaba fotografías en las redes de subte de Nueva York sin consentimiento y se convirtieron en una muestra de la nueva expresión de la fotografía. Pero en el conflicto y en la emergencia de Ni Una Menos estalla que eso está mal porque hay una situación que se entiende como acoso por una organización que defiende los derechos frente al acoso. Un acoso mediático, sin consentimiento. El libro trata un poco de eso y trata de otros fenómenos que no se han charlado mucho y que yo invito a charlar, que es la segunda parte del libro. Esta primera siempre es la que un poco más se ha citado, se ha leído en distintos países. Yo estoy muy agradecido a este libro. Este libro me ha permitido presentarme en muchos lugares, viajar, hacer muchas cosas. Pero que tiene que ver con esa circulación cuando uno publica un contenido y el contenido se vuelve un boomerang contra el que lo publica. Es decir, cuando uno devela, muestra cosas pensando que están bien y no es leído así por los demás, que eso es la circulación. Y la circulación se vuelve contra uno, ¿no? Y ahí hay conflictos de cátedra, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, analizados, cómo afecta a la institución. Las cátedras no se mediatizaban. Hoy todas las cátedras nos mediatizamos, ¿cierto? Hacemos publicaciones, divulgamos lo que hacemos, pero eso siempre tiene una potencialidad que es la intención de uno y después es lo que puede pasar. Lo que puede pasar es incontrolable, eso es la circulación en parte, porque la comunicación no es lineal. Y ahí se trabajan discusiones sobre fenómenos de ese tipo, ¿cierto? Y entonces yo creo que intenta hacer un aporte desde un enfoque que habilitó Verón a pensar la mediatización, que no es una semiótica del discurso, que se detiene en una foto, en una afiche, en lo que pasa cuando uno está frente a eso, sino lo que va más allá, cuando el sentido de ese discurso empieza a circular, es retomado por otros, y lo que hacen los otros con eso. Y en la medida que el sentido circula así, y así afecta al arte, a la política, a la religión, etc., ese análisis del sentido tradicional tiene la posibilidad de escribir procesos más complejos. La construcción de una biografía, la construcción de una institucionalización, etc. Y ahí la mediatización es importante. Porque no siempre, esos fenómenos, que son procesos históricos, siempre fueron objeto de la sociología, de otras ciencias, pero no de los análisis del discurso. Y en estas discusiones, yo creo que hay un aporte, o intenta haber un aporte, a tratar de pensar esos problemas, cuando hoy estos problemas no pueden pensarse sin mediatización. Porque la mediatización está afectando todos los procesos y los microprocesos cronológicos de desarrollo de los actores sociales, de los individuos, de las instituciones, de los colectivos. Bueno, me extendí. Dejo abierto para que los demás digan lo que quieran. Tengo un inmenso agradecimiento de que Diego esté acá, de que Silvia esté acá. Inmenso agradecimiento a Andrés, que se atrevió a publicar este libro. Ojalá publiquemos otros, Andrés. Y gran agradecimiento a Marquier, que está acá, que hoy no lo nombré, a todos los que vinieron y bueno, muchas gracias a todos.